dicho, el tema es que en mayo oramos. Hechos capítulo 10, versículo 1 al 2. Cuando lo tenga, indique con un amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy por tu palabra, gracias por este privilegio, esta dicha que me has concedido de poder predicar tu palabra una vez más, Señor. En estos minutos que restan del servicio, usa mi vida, pon una fresca unción sobre mí, que cada palabra que salga de mis labios, que salga, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Por eso te ruego, pon pensamientos en mi mente, palabras en mis labios, dirige mi espíritu, mis emociones, y por amor a tu iglesia, a mi familia, Señor, usa mi vida, y que tu nombre sea glorificado y tu pueblo salga edificado en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Quiero hablarles bajo el tema el anhelo de Dios, pero a la misma vez el deseo, la necesidad del hombre. El libro de los Hechos, mis amados hermanos, si usted ha puesto cuidado, es y se cree que es el único libro que se sigue escribiendo. En otras palabras, los hechos de la iglesia, no solamente de la iglesia primitiva, sino que la iglesia que sigue en la tierra, Dios sigue usándola. Dios sigue tratando con la iglesia, pero también con el mundo entero. Por eso este libro todavía no se ha terminado. That's why this book has not been finished in writing. Why? Because the church is still here on earth. La iglesia todavía está aquí en la tierra. Y como este mes es el mes de la oración y como hoy es el día de Pentecostés, estas dos virtudes esenciales para el cristiano se radican en este capítulo, el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero en este capítulo 10 del libro de los Hechos hay dos varones que sobresalen, que son los protagonistas. El enfoque y la atención está precisamente en estos dos hombres. ¿Cuáles? Pedro y Cornelio. Cornelio y Pedro. El apóstol Pedro, discípulo del Señor Jesucristo. Para este tiempo Pedro no era cualquier hombre. Pedro era uno de los líderes principales de la iglesia del Señor. Era considerado como apóstol, uno de los ancianos de la iglesia, un hombre, un varón respetado y honrado. Y en una ocasión en particular, Jesús, antes del día de Pentecostés, antes del capítulo 10 del libro de los Hechos, antes que el Señor diera su vida, entregara su vida, el Señor hizo una serie de preguntas a sus discípulos. ¿Y sabe quién estaba allí? Pedro. Pedro estaba allí. Estoy hablando en la escena que se encuentra en Mateo capítulo 16. En Mateo capítulo 16, del verso 13 en adelante, el subtítulo de esta porción bíblica nos dice la confesión de Pedro. Y dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién diceis que yo soy? Respondiendo, ¿quién? Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice la Biblia, verso 17, respondiendo Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿a quién? A Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, que dice, contra ella. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves
del reino de los cielos. Algo muy importante que acontece en esta escena. Jesús le está hablando ¿a quién? A Pedro. ¿Quién es Pedro? En ese momento Pedro todavía tenía ciertas carencias. Pedro no estaba al nivel espiritual que debería, mas sin embargo sabía lo suficiente que Jesús no era cualquier hombre, que Jesús era Dios manifestado en carne. Por eso Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el que ellos han estado tanto tiempo esperando. Jesús el Mesías, el Cristo, el que iba a venir para salvar ¿a quién? A su pueblo. Y Pedro se da cuenta que este Jesús no es cualquier hombre. Declara Pedro que este es el Mesías. Este es el que hemos estado tratando de encontrar, y ya estaba con ellos. Y Jesús le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Algo muy importante para resaltar, porque encaja con el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Por qué digo esto? Porque a Pedro, Dios comienza a tratar con Pedro. Y en el libro de Hechos, capítulo 10, miramos una escena que Cornelio no es judío. Cornelio no sabe mucho de Dios, pero sabe lo suficiente para decir: yo necesito del Señor. Por eso encontramos que la Biblia enfatiza que Cornelio estaba orando. Cornelio era un hombre dadivoso para con Dios, para con su obra y para con el prójimo. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso ¿de quién? De Dios. Pero también vemos a Pedro, ya convertido, ya bautizado, ya oraba, ya leía la Biblia, ya se congregaba en el templo, pero habían ciertas paradigmas, ciertos conceptos equivocados que tenía Pedro. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro pensaba que el evangelio solamente era para ellos, para los judíos. Pero en esta escena de Hechos capítulo 10 miramos algo extraordinario, algo maravilloso, la obra del Espíritu Santo con hombres que oran. Óigame bien, Cornelio no era creyente, pero era un orador. Cornelio no sabía mucho, pero estaba orando, buscando la dirección de Dios. Pedro oraba, y en sus equivocaciones, con sus conceptos equivocados, pero oraba. Dios comenzó a tratar con Pedro, aunque estaba en la iglesia, estaba en el templo, pero estaba a veces equivocado, como puede ser a veces nosotros. Estamos bautizados, nos estamos congregándonos, estamos leyendo la Biblia, oramos, pero llega un momento donde Dios pone inquietud en nosotros. Dios nos revela lo que no está bien. ¿Con quién? Con nosotros. Por eso es importante que usted ore. Si usted no ora, nunca va a recibir ese entendimiento, esa convicción de que hay áreas que necesita mejorar. Hay poder en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 10 encontramos dos hombres de distintos trasfondos, de diferentes nacionalidades, pero dos hombres que estaban orando. Un hombre que deseaba hacer la voluntad de Dios, quería saber el Dios de Israel. Había llegado de Roma porque Cornelio era un romano. Cornelio venía de un trasfondo idólatra. Adoraban a dioses que tenían ojos mas no ven. Adoraban a hombres que eran hombres prominentes, religiosos, hombres de autoridad y poder. Mas sin embargo Cornelio llegó un momento donde decía a Cornelio: no, estos hombres, estos ídolos no me pueden ayudar. Y cuando llega a Jerusalén, cuando llega a esta tierra santa, comienza a observar a los judíos, al Dios de Israel. Y él tenía suficiente conocimiento para comenzar a orar a un Dios que no conocía, a un Dios que anhelaba conocer con el alma. Y mientras Cornelio está orando, Dios comienza a tratar con Cornelio. Por eso Dios lo visita a Cornelio a través de un ángel. Y le deja saber: Cornelio, manda a ciertos hombres para que vayan a donde está un hombre llamado Simón Pedro.
Mientras Pedro está en Jerusalén, mientras Pedro está en una casa, y dice la Biblia que Pedro tenía hambre, estaban haciendo de comer, y como Pedro no quería estar ahí presenciando que están hablando, no sé de qué estaban hablando los hermanos, mientras estaban cocinando, Pedro se sube a la segunda planta de la casa y comienza a orar. Tiene hambre, dice la Biblia, tiene hambre, pero había una hambre mayor en su alma. Había una hambre inmensa en su corazón de que se puso a orar. Y mientras está orando, recibe una revelación de parte de Dios y le dice el Señor a través de esta visión: Pedro, mata y comen. Pedro está viendo animales que los judíos no comen. Animales que los judíos no tienen la tendencia de ni mucho menos ni de cuidar, ni apacentar. ¿Por qué? Porque para ellos es inmundo. Pero Dios le dijo: Pedro, lo que tú estás pensando no es así. No estoy hablando de animales, estoy hablando de los gentiles, del cual tú piensas que el evangelio no es para ellos. Y el Señor le está hablando, no una vez, el Señor está tratando con él. Y llega un momento donde Cornelio está en un lugar en su casa. Dios está tratando con Cornelio, pero también a una distancia Dios está tratando con Pedro. Querida iglesia, esto es lo que Dios ha depositado en mi corazón. Así como hay muchas personas aquí en esta ciudad y sus alrededores que están buscando de Dios, no saben la verdad, están en una iglesia pero saben que están equivocados porque no sienten la presencia de Dios. Escuchan el mensaje, pero esas palabras no llegan al alma, no están transformando sus vidas. Y por eso están orando. Y por eso Dios necesita a Pedros, hombres y mujeres que estén orando y que sean sensibles a quién, a Dios. Que cuando Dios te inquiete, tú te puedas levantar y que la hambre sea mayor que la hambre física. Porque cuántos de nosotros, por tener cierta hambre de las cosas materiales, de las cosas carnales, nos distraemos, nos descuidamos de lo que es más importante. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Está a punto de llegar un evento muy grande este próximo mes. Y recuerdo, ahorita me estoy acordando lo que nos decía el pastor Chicas en el seminario de los varones. Decía: varones, espero que no estén faltando el servicio por tal partido. Espero que no estén en la iglesia y conectados con el teléfono y mirando a ver quién va a ganar, quién está perdiendo. No, debemos de estar conectados hoy más que nunca, no a la tele, no al internet, sino a Dios. Óigame bien, van a venir millones, miles de personas de diferentes partes del mundo, amén, viniendo a nuestras ciudades. Y sabe lo que usted y yo necesitamos hacer: ser sensibles. ¿A quién? A Dios. Sensibles a Dios. El día de ayer que estábamos en la tienda con Nehemías, estábamos mirando algunas cosas y de repente de reojo miré a alguien que conocía, no sabía de dónde, pero sabía que lo conocía, sabía que había estado aquí en una ocasión en nuestra iglesia, y estaba viéndolo y dice: ¿quién es? Y me acerqué y dije: voy a preguntarle. Yo pensaba que se llamaba Adán, y le dije: Adán, no, yo soy Abel. Pues casi igual, ¿verdad? It sounds the same. Abel, Adán, it sounds the same. Se escucha igual. Y comencé a hablar con él. Este personaje, esta persona, pues trabaja en Univisión y nos visitó. Es pariente de uno de nuestros hermanos que nos ha visitado aquí en la iglesia. Y platicando con él, recuerdo la última vez que estuvo aquí, estaba en el canal de allá en San Antonio, luego lo radicaron a Miami y ahora ya está aquí en Dallas. Y me dijo: pastor, ¿sabe qué? No es casualidad que estamos aquí hablando, platicando. Ahora que voy a vivir acá, quiero visitarlos algún día a la iglesia. Recuerdo cuando estaban allá en la iglesia pequeña, le dije: estamos cerca de allí, no nos hemos movido del barrio, seguimos aquí donde está nuestra gente, donde necesita una iglesia que predique la verdad.
Y me dijo, Abel, yo lo saludé porque no somos amigos, nos conocemos, pero hasta allí me abrazó y me dice, pastor, quiero ir pronto a la iglesia. Le voy a decir a Julano que me lleve, que vayamos a la casa del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo, iglesia? Donde quiera que estemos, óigame bien, donde quiera que estemos, hay gente necesitada, hay gente que necesita que se abra sus labios, su corazón, y que sea sensible. Cuando Pedro llega, cuando dos personas, amigos, personas que conocían a Cornelio, y Cornelio no solo envía a dos siervos de él, sino también a uno de sus soldados a que vaya a buscar a Pedro. Y dice la Biblia que Pedro pregunta, ¿quién es Cornelio? Es un centurión, es un hombre de autoridad, un hombre que está enfrente de más de 100 soldados, pero es un hombre. Imagínense, Cornelio no les dijo que le dijeran quién es él. Ellos dijeron quién era Cornelio. Qué hermoso es que la gente pueda hablar bien de quién tú eres, como Cornelio, sus compañeros, sus siervos y el soldado que le dijeron, Cornelio es hombre temeroso de Dios, generoso, un hombre de oración. Y dice la Biblia que Pedro dijo, no vamos a ir ahora, reposen, comen y mañana nos vamos. Y dice la palabra del Señor que cuando llega Pedro a la casa, el primero que lo recibe no son los siervos, no son la familia de Cornelio, sino es Cornelio mismo que lo recibe a Pedro. ¿Por qué? Porque Cornelio tenía hambre. Dios ya había tratado con Cornelio. Cornelio ya estaba orando. Cornelio ya era un hombre generoso, un hombre temeroso de Dios. Cornelio estaba ansioso de conocer quién es Pedro. Y cuando Pedro lo conoce a Cornelio y Cornelio conoce a Pedro, entonces comienzan ese diálogo de hablar de la palabra de Dios. Entonces Pedro comienza a compartir con Cornelio ¿qué es el evangelio del Señor Jesucristo? Cornelio comienza a entender que Dios no hace acepción de personas, que Dios también ama al perdido, al gentil, aquel que no es judío. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entra Pedro a la casa de Cornelio y Cornelio se da cuenta, amén, que Pedro no es cualquier persona. Y Pedro se da cuenta que en su casa no solamente está Cornelio, está su familia, están sus amigos más íntimos. En otras palabras, Cornelio dijo, yo necesito no solamente que Dios me bendiga a mí, pero estoy preocupado por mi familia, por mis hijos y por mis amigos, que conozcan a este Dios de Israel. Óigame bien, hay tanta gente que necesita del Señor y que están desesperados a que alguien les hable de este Dios maravilloso. Y cuando Pedro comienza a hablarles del Señor, dice la Biblia que de repente cae el Espíritu Santo. Pedro está hablando, Pedro está compartiendo la palabra. Pedro no dice, levanta sus manos, voy a orar por... No. De repente, como los corazones de ellos ya estaban disponibles, sensibles a Dios, como ya eran personas de oración, ya eran como esas esponjas cuando las metes al agua, observen todo. Bueno, esos hombres, esa familia de Cornelio, esos amigos de Cornelio eran como esa esponja, recibiendo todo. De repente dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo comenzó a caer sobre ellos y sus lenguas, sus vidas, sus corazones comenzaron a sentir lo que Pedro y los apóstoles y los 120 habían recibido. Y Pedro está, yo me imagino yo, la Biblia no lo dice, pero me imagino yo, si uno lee entre las líneas, Pedro tal vez abre con sus ojos muy abiertos, la boca abierta, diciendo, no puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, que el mismo Espíritu que yo recibí, también ellos.
El mismo espíritu que ha sido depositado sobre mí está reposando sobre Cornelio, sobre su familia, sobre sus amigos, sobre esta casa de romanos. Algo increíble. Por eso Pedro dice: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué era lo que Dios le estaba enseñando a Pedro? Pedro, tú no te puedes quedar en tu casa. Pedro, tú no te puedes quedar callado. Pedro, esto no es solamente para ti, sino esto es para todos. Pedro, no sé si te recuerdas que tú debes de hacer discípulos a todas las naciones, predicando desde Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé cuándo fue la última vez que sentiste el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu corazón. Yo no sé cuándo fue la última vez que derramaste tu alma. ¿Por qué? Porque estabas sintiendo la presencia de Dios. Querido hermano, querida iglesia, si ha sido mucho tiempo, bueno, hoy en este día de Pentecostés, puedes tener una experiencia otra vez con este Dios maravilloso. Y si Dios te está inquietando de lo que tú debes de hacer, como también usted, querido hermano, hermana, que todavía no se ha bautizado, if you have not got baptized, or if you're living a life a double life, si estás viviendo una vida como que no sabes qué hacer, bueno, escucha lo que el Señor te está diciendo en esta mañana. Deja que mi espíritu repose sobre ti para que te enseñe lo que debes de hacer. Óigame bien. Estaba escuchando una anécdota de un niño que trataba de volar una cometa en un día sin viento. Una kite. Los que no saben lo que es una cometa en español es un kite. Y bueno, ese día que no había viento, corría por todo el parque este niño, queriendo que su cometa pueda levantarse del suelo y volar. Pero después de mucho intento, frustrado, se sintió triste. Su anhelo era mirar ese cometa en el aire, pero dijo: no importa cuánto corra, la cometa no puede subir sola. Pero allí en el parque había un anciano que estaba observando de cerca. Se le acercó al niño y le dijo: la cometa fue diseñada para volar, pero también se necesita de aire para alcanzar la altura. Minutos después comenzó a soplar una brisa fuerte. La cometa se levantó rápidamente y empezó a volar muy alto. Y el anciano sonrió y dijo: así es la vida del creyente. Podemos tener talentos, sueños y deseos, pero sin el Espíritu Santo nunca alcanzaremos todo lo que Dios quiere para nosotros. Escúchame, sin el Espíritu Santo nunca alcanzarás todo lo que Dios quiere para nosotros. Si no has tenido esa experiencia del Espíritu Santo de Dios, te motivo, te animo. Como hace unas semanas atrás que estuve en la clase de los niños y le decía a los niños: todos los días ora y ruégale: Dios, enséñame cómo amarte a ti todos los días. Cuando tú te levantas en la mañana, dígale: Señor, enséñame a amarte todos los días en mi vida, en todas las áreas. Enséñame cómo amarte. Querida iglesia, puedes tal vez usted orar de esta forma: Señor, enséñame a ser guiado por tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el viento. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. No lo podemos ver, pero sí podemos ver el poder que actúa en el Espíritu de Dios. Que es una de las funciones o deseos del Espíritu Santo: es dirigir tu vida, producir un cambio en tu ser.
El Señor le dijo a Nicodemo en una ocasión: el viento sopla por donde quiera, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchos cristianos quieren caminar como ellos desean y no dejan que el Espíritu Santo de Dios los dirija. Piensan que están en lo correcto, pero Dios dice: no, 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 no. No estás permitiendo que mi Espíritu te dirija. Yo no sé qué tienes que hacer. Yo no sé qué inquietudes has tenido en tu corazón. Yo no sé si tal vez más de alguno que está aquí todavía no ha tomado ese paso de fe. Hoy el Espíritu de Dios quiere redarguir tu corazón. ¿Por qué? Porque es importante tomar ese paso de fe. ¿A cuál estoy hablando? Del bautismo. Estás como Cornelio. Lees la Biblia. Estás orando, pero estás incompleto. Cornelio sabía que le faltaba algo, porque mientras él oraba, Dios comenzó a tratar con él, diciéndole: Cornelio, ¿estás orando? Sí. Doy gracias a Dios que estás dando tus ofrendas, pero Cornelio, necesitas que tomar ese paso de fe. Y la Biblia dice que cuando Cornelio recibe el Espíritu Santo, ya eran candidatos para el bautismo. Y en ese momento dice la Biblia en el libro de los Hechos que Cornelio y los suyos se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted todavía no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús a través de esta escritura, y miramos en el libro de los Hechos, todas las personas que recibieron al Señor, que recibieron el Espíritu Santo, tomaron ese paso de fe de bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender del libro de los Hechos? ¿Cuáles son las elecciones de vida? ¿Cuáles son los principios y valores bíblicos que podemos presenciar en el libro de los Hechos, capítulo 10? Sigas orando. Deja que el Espíritu de Dios te dirija. Y lo que tienes que hacer, hazlo pronto, hazlo ya. Pedro recibió revelación. Y Pedro no se quedó en su casa, se levantó y fue a donde estaba la necesidad. Cornelio recibió revelación de que su estado espiritual no estaba donde debería de estar. Por eso Cornelio mandó a sus 2 siervos y a uno de sus soldados que fueran a buscar a la solución, a la respuesta. ¿Cuál respuesta? Las llaves que había recibido ¿quién? Pedro. ¿Para dónde? Para ir al cielo. Tú no puedes entrar al cielo de otra forma. Tú no puedes entrar al cielo de otra manera, sino la manera que dice la Biblia. Pedro recibe la revelación. Pedro recibe las llaves. Las llaves son para entrar a un lugar. Estas llaves son para entrar a mi casa, para entrar a la iglesia, para entrar a mi auto. Estas llaves me dan acceso a un lugar que está, amén, que está disponible para mí. Que está disponible para ti, el cielo. ¿Y que necesitas? Recibir las llaves. Las llaves, óigame bien, hay poder en el nombre de Jesús. Las llaves están aquí. Las llaves están aquí. Y el día de mañana, escúcheme, el día de mañana que sea demasiado tarde, puede ser que Dios te diga: el pastor te dijo en el día de Pentecostés, el día junio y mayo 24, habían llaves disponibles. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. El pastor te dijo que había unas llaves disponibles para entrar al cielo. Pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hizo usted? Dijo: bueno, mañana. Alguien dijo mañana. Mañana. Y a ese amigo que dijo mañana le llegó la muerte antes de tiempo. Que no sea demasiado tarde para ti, querido hermano. Que no sea demasiado tarde para ti, para arreglar tu vida, tu alma, y dejar que el Espíritu de Dios te ayude. Por favor, querida iglesia, no sea indiferente con este mundo que necesita
hijos y hijas disponibles, dispuestas y sensibles al Espíritu de Dios. Que hubiera podido hacer Pedro. ¿Sabe qué? Tengo más hambre. Mañana voy a orar. Mañana me subo al aposento. Y si Pedro se hubiera quedado donde estaban los hermanos arreglando todo, no hubiera tenido esa experiencia con el Señor. Cuántas cosas nosotros hemos pasado por alto. Cuántas oportunidades Dios nos ha querido dar. Pero la hambre física, las cosas del mundo son mayores. Y hemos pasado por alto una y otras oportunidades que Dios nos está dando. Querido hermano, es hora de decirle: Señor, dirígeme con tu Santo Espíritu. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. No sé si habrá alguien que quiera pasar este altar. No sé si habrá alguien que siente en su corazón que Dios le está hablando. ¿Por qué no pasas al altar? ¿Por qué no le pides, como yo le pedí esta mañana al Señor cuando llegamos aquí a las 6:15 de la mañana, diciéndole: Señor, dirígeme, dirígeme, Padre, dirígeme, Señor, hoy más que nunca, dirígeme.